El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La semana ha estado marcada por el retorno del Estado a Telefónica. Tras 26 años fuera de la compañía, el sector público vuelve a esta empresa privada a través de la SEPI para convertirse en el accionista principal. El gasto del gobierno está disparado. La deuda crece mes tras mes y está muy por encima de los límites que Bruselas va a volver a exigir a partir del año que viene. Pero el ejecutivo de Sánchez no ve problemas en que la SEPI se haga con el 10% de Telefónica con un dinero que no tiene. La entrada en Telefónica forma parte de una nueva estrategia del gobierno enfocada a reforzar su participación en empresas del IBEX, como comentamos hoy en el debate. Ahora lo comentaremos con nuestros contertulios. Además hablaremos con ellos sobre cómo se concilian iniciativas como la inversión de la SEPI en Telefónica o el incremento del gasto previsto en los próximos presupuestos con la exigencia a partir del año que viene de los límites de deuda y déficit en la Unión Europea. Por otra parte, acabamos de saber que la economía española creció entre julio y septiembre un exiguo 0,3%, una décima menos que en el trimestre anterior. Para hablar de estas cuestiones tenemos con nosotros a Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Y a José Ramón Pinar Boledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Aquí estamos. Oye, pues empezamos por yo creo que es el tema del momento, ¿no? Por Telefónica. ¿Cómo lo habéis visto y qué reflexiones os sugiere, Daniel, por ejemplo? Bueno, lo primero, recordarle a la gente que el Estado no tenía por qué tomar una posición en Telefónica para preservar su independencia estratégica. Tiene en la legislación, tanto en la ley anti-OPAs como en la propia regulación, etcétera, todo tipo de mecanismos. Y además, por supuesto, la participación de la empresa saudí estaba sujeta y continúa sujeta a la aprobación del gobierno. Eso es lo más importante. Lo segundo, lo has comentado tú en la introducción, le va a costar al contribuyente 2.100 millones de euros, por lo menos, que no tiene de un Estado deficitario y de un Estado con un enorme nivel de deuda, y supone una injerencia política muy peligrosa. Los accionistas mayoritarios han dicho que confían que Sánchez no va a intentar politizar la empresa. Hombre, es un nivel de confianza, pues cuando menos probablemente voluntarioso. José Ramón, ¿qué te ha parecido? Bueno, a mí me recuerda en algunos aspectos la operación Endesa, y me explicaré. Resulta que Endesa, que tuvo la OPA de Naturgy, ahora era gas natural, entonces me parece. ¿Por qué se produjo eso? Pues porque la compañía en bolsa estaba muy barata. ¿Qué es lo que pasa también con Telefónica? Telefónica, claro, dice, oiga, es que con 2.100 euros yo compro 2.100 millones de euros, yo compro el 10% de Telefónica, lo cual significa que Telefónica solo vale 22.000 millones. O sea, eso no es posible. Por lo tanto, quiere decirse que algo, digamos, no ha hecho bien la gestión de Telefónica en la cotización. Primer tema. O sea, que tampoco pongamos todos los errores por parte de los gobiernos. Que una compañía tiene que defenderse también a sí misma y a sus accionistas. Eso es lo primero. Segundo, claro, con ese precio, ¿qué pasa? Pues que lógicamente, pues una compañía como los saudíes dicen, oye, es que esto no solamente es barato, sino que es muy rentable. Solamente a efectos de rentabilidad de dividendo, pues es más del 6%, 7%, bueno, pues ya está. Y encima tenemos una posición en una multinacional que puede darnos muchos beneficios adicionales, con lo cual yo creo que los saudíes han hecho una operación buena. ¿En función de qué? De que la cotización de la bolsa española pues le paga muy poco a la Telefónica. ¿Qué pasó luego con Endesa? Pues que en Endesa luego acabó, precisamente por temas políticos, en manos de Enel, una estatal italiana, que lo primero que hizo que fue deshacer a la compañía, por ejemplo, que era multinacional, no vendió, sino se quedó con la parte chilena, por ejemplo, y redujo Endesa a una compañía puramente española,
que depende además de una estatal italiana. Bueno, pues, o sea, lo primero, algo ha pasado mal en Telefónica para que con 2.000 millones puedas comprar el 10% de la compañía. Segundo tema, yo estoy de acuerdo totalmente con Daniel. Oye, es que volvemos al franquismo. Es que en el franquismo es verdad. Endesa era participada por el Estado, vamos, era la eléctrica del Estado. Es que Telefónica era participada por el Estado. Es que Correos, como decís vosotros hoy en día, era participada del Estado. Correos aún no se ha privatizado. Debíamos de haberla privatizado como Deus Post, que se ha convertido en una multinacional muy rentable. Claro, pero para todo eso tenemos que tener unos gobiernos que sepan distinguir entre lo que es la economía liberal y de mercado y lo que es la participación política. Como decía Daniel, se podía haber defendido la españolidad de Telefónica de muchas formas. Eso no es un problema. ¿Quiénes están contentos con esa participación? ¿Quiénes han aplaudido? Los sindicatos. Claro. Y esto es una noticia peligrosa. Porque, claro, ¿por qué los sindicatos están aplaudidos? Dice, oye, habrá sentados en el Consejo de Administración gente que habrá nombrado el mayor accionista, que es en ese gobierno, en esos momentos, el gobierno. Y por tanto, tendremos la posibilidad de decirle a estos consejeros que son nombrados por el gobierno, oye, querido, que tú eres de la UGT, yo soy también, etcétera. O sea, esas mezclas son peligrosísimas. No me extrañaría nada que, aunque ha crecido el valor de la acción, precisamente cuando se anuncia que se va a comprar un 10%, que es la valoración, pero ha crecido nada. Sigue por debajo de 4 euros. A ver, José. Es que eso no es nada. Es que, dicho sea de paso, creo que es un error por parte del gobierno que nos va a costar a los españoles y que yo creo que la dirección de Telefónica tampoco ha sido una dirección, por lo menos en el tema de la política bursátil de la compañía, acertada. Daniel, ¿tú cómo lo ves en cuanto a esta política que hay parece que se está incrementando, ¿no? De la intención del gobierno? No sé, a mí, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí en parte me recuerda un poco, hay una biografía muy buena de Putin que salió me acuerdo que salió con ABC, que hablaba un poco pues cómo él movía las empresas, pues fin, y luego los directivos que tenían las empresas y demás afines al gobierno, ¿no? Sobre todo en la etapa inicial. Me lo recuerda un poco, pero no sé qué os parece o sea, ¿veis una línea clara de que el gobierno pues ahora va por las empresas y una vez que ha conquistado las instituciones, digamos, con la cuestión del constitucional y demás, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda. Yo coincido completamente, además, con José María en que en España se ha llevado a cabo una política de intentar convertir a las empresas mal llamadas estratégicas en inexpugnables, haciéndolas incomprables, ¿no? Haciéndolas malas. Y claro, como se hace a una empresa inexpugnable, un ejemplo que es Iberdrola, ¿no? Es haciéndola muy cara, creando mucho valor y haciéndola muy, no comprando basura a precio de oro y endeudándote como una absoluta aberración y convirtiendo a una empresa que debía estar cotizando a valoraciones más elevadas en un chollo, como dice José María, en el que te compras un 10% por meros 2.100 millones y te da un 6% de rentabilidad por dividendo. Claro, pues eso también es un problema, pero eso también es un problema, ojo, ha sido un problema de injerencia política. Es decir, no podemos olvidar que, igual que Endesa estaba muy barata cuando se empezó la pugna entre Gas Natural y E.ON, luego Enel, etcétera, y Acciona, igual que está pasando con esto, es que no podemos olvidar que muchas de estas empresas estaban baratas por la masiva cantidad de destrucción de valor por adquisiciones completamente injustificadas a precio de oro, llevadas a cabo en el pasado. Y claro, ahora sube la acción porque alguien se va a comprar un 10% durante un periodo largo, pero como ha dicho José María, no ha subido nada y además lo más probable es que cuando complete la compra se convierta
se convierta en uno de, como pasó, tú has dado el ejemplo de Putin, ¿no? Como pasó con las empresas rusas, que en cuanto el Estado mete la mano en las empresas, inmediatamente, o sea, cuando el Estado entra por la puerta, el valor sale por la ventana. Eso es una realidad empírica, ¿no? Yo, mi carrera profesional como inversor, entre otras cosas, yo he podido sobrevivir y no me ha ido nada mal, entre otras cosas, jamás comprando empresas semipúblicas. Nunca, me da igual si están baratas, me da igual si tienen oro debajo de los pies. Pero y eso es un problema. Yo si fuera accionista de Telefónica, me mantendría, porque precisamente digo, bueno, cuando hay gente que quiere comprar, tiene que subir. Yo creí que iba a subir más. Ahora, a medio plazo, como tú dices... Sí, pero vamos, yo si fuese accionista de Telefónica, de aquí al final de la compra de ese 10%, yo me mantendría fuera y ya está, ya has podido recuperar algo. Claro. Y luego, claro, y a mí no me parece que lo que esté haciendo el gobierno es similar a lo que hizo Putin. Putin hizo fundamentalmente la creación de una serie de empresas con activos de las empresas estatales que eran aparentemente privadas pero controladas por amigos, ¿no? Los llamados oligarcas. Lo que está haciendo Sánchez se parece más al peronismo. De hecho, se parece en todo, no solamente en sus decisiones empresariales, ¿no? Que es ir tomando posiciones y politizando con ello a las instituciones y ahora a las empresas. Claro, lo ha hecho con otras empresas y ahora lo quiere hacer y lo va a hacer con Telefónica. Y claro, lo que tienen que hacer el resto de empresas que tienen esa amenaza en las puertas es claramente pues crear valor. ¿Cómo se defendió Iberdrola de los ataques que tuvo en su momento? Pues generando muchísimo más valor, convirtiéndose en una empresa muchísimo más grande, una empresa tan grande que todas las que se la querían comer son ahora más pequeñas que ella y todas las que se la quería comer no se la pueden permitir. Claro, eso sí, o sea, yo creo que por eso digo que no solamente hay que quejarse de los acciones de gobierno, que hay que quejarse, sino también hay que pensar que a lo mejor los gestores privados no han sido suficientemente astutos y prudentes y sobre todo eficientes como para tener esas barreras que es el valor. O sea, lo que dice Daniel, o sea, si tú vales mucho dinero, pues no te lo puedes comprar. Sí. Claro. Por muy rico que seas. O te puedes comprar una parte muy pequeña. De todas formas, por tanto no puedes influir. De todas formas, mirando ahora, o sea, porque claro, hay una posibilidad muy clara, que es que claro, si la SEPI se convierte en el principal accionista, como parece que va a ser, pues claro, es muy probable que quiera poner un presidente nuevo, ¿no? Entonces, claro, ese es el tema. No, pero viendo lo que ha pasado en Correos, me parece que es para tener bastante miedo, ¿no? O sea, claro, van a poner el presidente, claro. Pero hay cosas, fíjate, es que claro, lo que pasa es que no. Pero vamos a ver, que Indra, que entre otras cosas controla muchas veces los sistemas informáticos de las elecciones, sea participada por un gobierno, pues a mí me parece que no es lo más, digamos, sensato. Claro. Pero para acá, y todos hemos dejado, ha entrado en Indra, tiene consejeros en Indra y nadie dice nada. Oye, es que somos un país aún, en mi opinión, demasiado, digamos, confiado en que los políticos. A mí me decía Pedro Nueno, que es un profesor del IES, que tiene muchas influencias en China, entre otras cosas tiene medallas del gobierno chino, y dice, yo cuando me reúno con los empresarios chinos, no hablan de política, solo hablan de si van a comprar no sé qué, si van a hacer... Dice, aquí en cuanto te reúnes con un grupo de empresarios, ya están hablando de política. O sea, la política está demasiado presente en la vida privada de los españoles. Esa es mi opinión. Oye, este es el último programa del año y ya vamos entrando en el final del espacio, no quería pasar sin preguntaros, conectado con esta cuestión de Telefónica,
bueno, cómo se concilia, ¿no? Pues esta inversión, ¿no? de la SEPI, que además no tiene dinero para hacerla, el incremento del gasto que se ha dicho, que es un 9,5% del techo de gasto sin los fondos europeos, ¿no? Previsto para los presupuestos del año que viene, con la vuelta a reglas fiscales, pues ¿cómo creéis? Si creéis que eso, digo, si Europa de alguna manera va a actuar o no, qué va a pasar, y ya conectando con eso, vuestra visión para el año que viene, o sea, la economía española, ¿no? Pues ya hemos visto este dato que estaba al principio de la introducción de un crecimiento del 0,3% en este trimestre, menor incluso que el trimestre anterior, ¿no? ¿Qué perspectivas veis, Daniel, por ejemplo, para empezar? Bueno, lo primero, la consolidación fiscal se va a encontrar con dos grandes vientos de cara, ¿no? El primero es que el gobierno no va a contar en el año 2024 con el efecto inflacionista que ha tenido, que le ha ayudado a recaudar de manera casi obscena en el periodo en el que todos nos empobrecíamos. Es el primero, ¿no? En cuanto a la recaudación. El segundo, por supuesto, ya es evidente, tanto en el IVA como en el impuesto de sociedades, que ya está cayendo la recaudación. El segundo es que todo lo que une, todo el celo que une la coalición Frankenstein son compromisos de gasto, más los 2.100 millones del gasto en Telefónica, más lo que simplemente se consolida por subida con el IPC de pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, la consolidación fiscal el año que viene va a ser un problema tremendo. ¿Cuál es el problema más grande para mí? Que aquí la Unión Europea ni está, ni se le ve, ni se le percibe. Exactamente. Porque aquí lo que sabe perfectamente Sánchez es que se va a pasar las reglas que acaban de aprobar por el pelo. Igual que la gomina. Le da exactamente igual, porque sabe que la Comisión Europea que tenemos ahora, pues fíjate, con algo tan grave para la seguridad jurídica como es la ley de amnistía, pues dice, oiga, mucho cuidado que le vamos a mandar una carta muy seria. Y vamos a mandar una carta muy seria, y el Banco Central Europeo te dice, bueno, mucho cuidado que a lo mejor algún día, y se portan mal, dejamos de comprar bonos de España, mientras hoy, cuando estamos hablando, somos uno de los dos países más beneficiados porque se sigue comprando bonos de España. Por lo tanto, pues se va a saltar las reglas fiscales y va a venderle a la Unión Europea que lo va a hacer, que va a cumplir con las reglas fiscales vía ingresos, impuestos, cosa que no lo va a hacer en cualquier caso, inventándose unos ingresos de ciencia ficción. Para el año que viene, la economía, si crece un 1,3%, va a ser en sí mismo pues un hecho positivo, pero la ralentización. Fíjate los datos que se han publicado hoy, pero esto es importante. Hoy se ha publicado el dato de PIB. El PIB final, un 0,3% en el trimestre, ¿no? Bien. Pero es que en la revisión, es decir, desde el dato de avance al final, lo que han hecho ha sido aumentar el gasto público, bajar la inversión y bajar las exportaciones. Por lo tanto, es el mismo 0,3 que el avance, pero de mucha peor calidad. Claro, esa tendencia ya está en marcha, ya tenemos el sector manufacturero y el sector servicios en contracción, y nos vamos a encontrar con un año complicado en el que no van a contar con tantos vientos de cola que les han servido para disfrazar una gestión pésima. Pero yo soy un poco más... Muy brevemente, José Ramón. Yo distingo un poco más. Primero, efectivamente se está desacelerando, pero la política económica sanchista se basa en el consumo. Sí. Y el consumo va a seguir siendo el consumo público y el consumo privado, que eso hace crecer el PIB. ¿Y cómo lo va a sostener? Por dos razones. Una, porque va a hacer una revisión de los impuestos en la ley de acompañamiento de los presupuestos. Veremos cómo se va a hacer una revisión de los presupuestos. No va a deflactar, a pesar de la inflación, ningún tipo de
nivel en el IRPF, no va a bajar el IVA, incluso a lo mejor lo sube, y va a tener todos los ingresos, digamos, de la Unión Europea. Con lo cual, la caja, que es lo importante para Sánchez, no va a ser tan difícil de mantener. Esto es mi opinión. Ahora, el problema es nuestro en el 24. Yo en el 24 no soy tan pesimista, pero en el 26 puede ser. Lo único que puede bajar al señor Sánchez del sillón, dada la estructura política que hay ahora, es la economía. Mientras haya posibilidad de trabajo y haya consumo, sí, el señor Sánchez se mantendrá. Sí. Y eso es lo que yo creo que va a pasar en el 24 como mínimo. Ahora bien, eso no quiere decir que no estemos, digamos, cercenando las probabilidades del futuro, pero no nos engañemos. También pensábamos al principio del 23 o al año 22 que el 23 iba a ser un año malo desde el punto de vista del PIB. Y no lo ha sido a efectos de comparación con otros países. Y eso yo creo que va a pasar también en el 24. Muy bien. Daniel, no podemos olvidar que si tú tomas el PIB de 2023 y le quitas los fondos europeos, que son un gasto... pero que existen. Es que están. No, pero es importante. Y van a estar también en el 24. Sí, claro, son solamente 10.000 millones. Y luego un tema que se me ha olvidado, que era, hay dos guerras, que son dos problemas, pero una de ellas seguro que acaba a mitad del 24. Porque, Israel es que si sigue bombardeando como sigue bombardeando, es que no va a quedar nada en Gaza, o sea, no va a haber que bombardear. Y cuando se acaba una guerra hay un periodo de optimismo. Y no me extrañaría nada que tal como están las elecciones en Estados Unidos, al final haya también que pactar con Putin en Ucrania, con lo cual eso será pues, un escenario totalmente distinto. O sea, bueno, tenemos que terminar, vale. Hemos llegado al final del programa del debate de la economía, el último del año. Solo nos queda dar las gracias a Daniel Lacalle, José Ramón Pinar Boledas y a ustedes por seguirnos y desearles a todos una muy feliz Navidad. Les esperamos una próxima edición del debate de la economía.